A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Atención, el ELN le respondió a la Policía Nacional, que reveló un informe de inteligencia en el que anunciaba planes terroristas de ese grupo en las ciudades. Desde México, donde se lleva a cabo la mesa de diálogo, Pablo Beltrán negó esa información y dijo que el grupo en este momento no está en fase ofensiva. Nosotros no tenemos ninguna voluntad ofensiva o agresiva. Las acciones que puedan existir o vayan a existir son más acciones defensivas. Y atentos, porque tenemos reveladores testimonios que aportan a un debate que en este momento se libra en Colombia: la maternidad subrogada o los llamados vientres de alquiler. Mateo, en unos minutos en nuestra sección Informe Especial, ustedes van a ver testimonios de mujeres que han aceptado realizar esta práctica y que han engendrado hijos que no llevan sus genes. Aquí un adelanto. Va a ser como ser la incubadora de alguien, la casita de alguien. Entonces yo lo único que puedo hacer es brindar cariño, mucho amor y tener siempre presente que esta persona va a llegar a completar a otra. Esto es RTVC Noticias, emisión central. Titulares de más noticias de hoy. En violentos enfrentamientos en Los Pozos, San Vicente del Caguán, entre policías, campesinos e indígenas. Hay derechos humanos, no existen. Ya tenemos 2 compañeros muertos central, que estamos esperando que nos acaben a todos acá central. Una de las víctimas es un policía atacado, al parecer con arma blanca. El director de la institución calificó de salvaje el ataque. La Guardia Campesina mantiene retenidos a más de 70 policías y 7 civiles. Gobierno interviene para que haya liberación. El ELN califica de inminente la liberación del sargento Olivey Danilo Bravo y habla de su estatus político. Pablo Beltrán pide que no los igualen con las bandas GAO. Beltrán anuncia lo que llama puntadas al cese el fuego una vez termine el ciclo en México y se refirió a la segunda Marquetalia. Tras hallazgos de cuerpos en fosas comunes en Cesar, decenas de familiares les rinden homenaje en acto simbólico. Cada 2 días en Colombia hay un hecho de violencia política. La cifra es de la Fundación Paz y Reconciliación. La SIC inspeccionó las oficinas de Avianca y Viva Air tras posibles evidencias de un plan que llevó a la crisis. En las terminales aéreas del país el drama no termina para cientos de pasajeros que siguen esperando que los lleven a sus destinos. Atención, presidente Petro le pidió a la Fiscalía que investigue a su hijo mayor y su hermano tras denuncias de supuesta corrupción en torno al proyecto de la paz total. Informe especial: vientres en alquiler, vidas por encargo. 3 madres subrogadas aceptaron entregar su testimonio. Explican por qué lo hacen y hasta dónde llegan los vínculos con el bebé ajeno. El tema de los vientres alquilados abre un intenso debate. En este momento, 2 proyectos de ley intentan reglamentar la práctica. Hablamos con expertos. Escalofriante historia de niños envenenados con jarabe para la tos. Hay al menos 4 países en alerta. La historia en la sección Mundo. Y en deportes, Barcelona dio el golpe. Le ganó al Real Madrid como visitante y se acerca a la final de la Copa del Rey. Y esperen oportunidades. Atentos, porque hay 3.000 vacantes para acceder a cargos de carrera en entidades del Estado. Y en cultura, Disney anunció el próximo estreno de Peter Pan and Wendy, película inspirada en la novela de James Matthew Barrie. Igual que a mí, Peter Pan. Esperaba tal. Buenas noches y bienvenidos. Atención, una protesta por la reivindicación de los derechos a la tierra se convirtió en una batalla campal luego de que los campesinos manifestantes se tomaran las instalaciones de una petrolera en Los Pozos, Caquetá. El caos se desató cuando el SMAT de la policía trató de retomar el control del lugar. El violento enfrentamiento dejó muertos, heridos y retenidos. Stephanie Valencia, ¿cuál es el reporte de las autoridades? Buenas noches.
Daniela, buenas noches. El reporte que entregan las autoridades es de 2 muertos, un intendente de la policía y un campesino, y más de 40 heridos. Las autoridades también reportaron el secuestro de 79 uniformados y 9 trabajadores de la petrolera que a esta hora permanecen en una caseta comunal vigilados por la Guardia Campesina. A las 3 de la mañana comenzó la toma de las instalaciones. Con bombas molotov, campesinos intervinieron en la petrolera y le prendieron fuego. Con radios, palos, lanzas y machetes, secuestraron a 9 trabajadores de la empresa. Reclaman por el incumplimiento en la inversión social de la zona, como la pavimentación de 42 kilómetros de vía en la vereda Los Pozos de San Vicente del Caguán, Caquetá. El caos se desató cuando la policía atendió el llamado de la comunidad para restablecer el control del lugar. Comenzaron los fuertes enfrentamientos entre el ESMAD y campesinos. RTBC Noticias conoció conversaciones entre la policía que revelan el angustioso momento en el que un uniformado le pide apoyo a su superior. No hay derechos humanos, no existen. Ya tenemos 2 compañeros muertos Central, que estamos esperando que nos acaben a todos acá Central. No puede ser posible Central, no puede ser posible. Compañero, por favor guardemos el control, por favor, que ahí mire, ya mismo Saúl está haciendo las coordinaciones pertinentes. Esperemos el apoyo. Horas después, este era el panorama: 2 muertos, un policía y un campesino, y 40 heridos. Los policías comenzaron a ser retenidos por integrantes de la Guardia Campesina, como este uniformado. Luego de ser detenido por una decena de campesinos, le quitaron el uniforme y lo amarraron. En total, las autoridades reportaron el secuestro de 79 uniformados. En fila, uno a uno, los subieron a un camión mientras les gritaban: ¡Bonitico! ¡Así es, bonitico! Los trasladaron a una caseta comunal, en donde permanecen todos los secuestrados, bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo. El director de la Policía Nacional calificó de salvaje la manera en que atentaron contra los uniformados y dijo que son una jauría que privilegió el caos sobre el diálogo. La Procuraduría dijo que había advertido de esta tragedia que hoy deja un campesino y un policía muerto y que las disidencias de las FARC están detrás de los hechos violentos. Como el subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, fue identificado el policía que fue asesinado en medio de las duras confrontaciones. Era comandante de escuadra, tenía 39 años y dejó a 2 hijos de 3 meses y 9 años. Murió, según el reporte de las autoridades, por heridas con arma cortopunzante a la altura de la cabeza y el cuello. No, es que ellos no tienen la culpa, porque la culpa la tiene como el gobierno. No sé, ahorita no estoy sin palabras. En la Asonada también asesinaron a Reinel Arévalo, un integrante de las organizaciones campesinas, procedente de la vereda El Rubí. Era a quien trasladaban en esta camilla por herida con arma de fuego y horas después falleció. El gobierno nacional ha tenido 2 visitas a la zona sin que se haya presentado una solución al conflicto que se viene presentando. El director de la policía calificó el hecho como salvaje. Desconcierta la manera salvaje con la que acabaron la vida del señor subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, cuando protegía a personas atemorizadas por la arremetida de una jauría que privilegió el caos sobre el diálogo. La Procuraduría hace 12 días envió una carta a la Gobernación y al Ministerio del Interior alertando la problemática. En la misiva aseguran que los campesinos que hacen estos bloqueos son constreñidos por órdenes de las disidencias de las FARC. Este es el anuncio o crónica de una muerte anunciada, porque veníamos diciendo desde hace 3 semanas que podría originarse este tipo de situaciones. Que respeten la vida de los policías, de los trabajadores de la empresa Emerald Energy que aún permanecen en esa zona. Los consejos territoriales y municipales de paz del Caquetá pidieron al gobierno más presencia institucional y continuar por la vía del diálogo. El gobierno envió una comisión a la zona y activó un PMU para atender esta grave situación. Vamos al Ministerio del Interior con Luisa Barberi con lo que dice el gobierno de estos hechos. Luisa, buenas noches. Mateo y televidentes.
televidentes, muy buenas noches. Hasta ahora continúa el puesto de mando unificado que fue instalado aquí en el Ministerio del Interior de manera permanente. Lo encabeza el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, el ministro del Interior, Alfonso Prada, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y también hacen parte de este puesto de mando unificado las fuerzas de policía y las fuerzas militares. Hasta que no se resuelva esta situación que se presenta en los pozos en San Vicente del Caguán. Esta mañana el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, escribió 2 puntos, abro comillas: en este momento está saliendo una comisión del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y las fuerzas militares para atender la situación de pozos en San Vicente del Caguán. He ordenado detener los hechos de violencia, cierro comillas. Nosotros, por supuesto, estamos aquí muy atentos para saber cuáles son las conclusiones que salen de este puesto de mando unificado que fue instalado desde las 9 de la mañana aquí en el Ministerio del Interior. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Atención, el ELN desmintió el informe de inteligencia de la Policía Nacional que habla de inminentes atentados de ese grupo en las ciudades. Desde México, donde está reunida la mesa de diálogo, Pablo Beltrán habló además del sargento Olive y Danilo Bravo y fijó una posición sobre el estatus político de la segunda Marquetalia. Y atentos a esta pregunta que respondió en diálogo con nuestro director Jairo Patiño, después de tantos intentos de mesa de diálogo en los que ha participado el grupo. ¿Será que esta vez sí? Exclusivo, RTVC Noticias. Señor Pablo Beltrán, gracias por aceptar este contacto con la televisión pública desde México. Bueno, mi saludo a ustedes en la televisión pública y por intermedio de ustedes a todos los televidentes. La familia del sargento, ustedes ya le enviaron un mensaje, le dijeron, calificaron de pronta esa liberación. ¿Cuándo va a ocurrir? Ellos están esperando al suboficial. Bueno, yo aspiro que sea inminente. Eso lo ha dicho Antonio García, el primer jefe del ELN. Yo he preguntado, porque aquí tanto los militares como Oti Patiño nos han preguntado a nosotros por el sargento. Yo he preguntado a Colombia, me han dicho está en buen estado y la liberación va a ser pronto. Ustedes en el comunicado 5 del pasado fin de semana hablaban de la caracterización jurídico-legal del ELN como una organización política. ¿Exactamente de qué se trata eso, señor Pablo? Porque pues digamos que está un poco en el ambiente que ustedes son una organización política, ¿no? ¿O de qué se trata? Bueno, es que en Colombia se inventaron una ley que se llama la ley de los GAO, Grupos Armados Organizados. Y esa ley traduce a las condiciones de Colombia lo que se llama el Protocolo de Palermo sobre bandas criminales, nacionales y transnacionales. Entonces, en obra y gracia de esa ley, a nosotros nos metieron ahí. ¿Ustedes no reconocen, dijéramos, la misma estatus de las bandas GAO y todo esto que el gobierno clasifica? Perfecto, porque si usted revisa las sentencias de la Corte Constitucional, que es un debate viejo en Colombia, todo grupo que haga actividades de finanzas para lucro individual es delincuencia común. Un grupo político militar como el nuestro, cualquier actividad de finanzas no es de beneficio individual, sino que sirve a un propósito político rebelde como el nuestro. El punto del cese el fuego estaba en ese comunicado del que hablábamos un poco abajo al final. Exactamente qué está pasando con el cese y de qué depende que lo anuncien. Bueno, resulta que la primera discusión que tuvimos aquí fue precisamente sacar al ELN de esa ley de los GAO. El gobierno está tramitando eso. Lo segundo que estamos terminando en estos días es tomar la agenda de negociaciones que firmamos con Santos en 2016, actualizarla y mejorarla. En términos de tiempo estamos hablando de que más o menos eso es un mes o cuánto podría ser. El ciclo acá en México termina el 10 de marzo. O sea, es un poco 9 días. Y aspiramos a, en el cierre del ciclo, poder tener algunos anuncios sobre participación y así no haya un acuerdo de cese, por lo menos dar algunas puntadas
dicen las abuelas sobre este asunto. ¿Cuál es la posición del ELN sobre el estatus político de la segunda Marquetalia, que es un asunto que se discute aquí en el país con intensidad? Nosotros nos regimos por lo que le acaba de decir ahora. En Colombia proliferan grupos que se destinan a los negocios, a los tráficos. Esos grupos no pueden tener estatus político. Y si eso va a lucro individual, mucho menos. O sea, permítame preguntárselo puntualmente. ¿Ustedes no están de acuerdo con el estatus político de la segunda Marquetalia? Bueno, esa tipificación le corresponde al gobierno, no a nosotros. Hay un asunto que no se puede quedar por fuera y es que el fin de semana pasado la policía habló de un plan que existía, inteligencia de la policía, por posibles atentados en las ciudades. ¿Ustedes qué dicen sobre eso? Nada de lo que han dicho ahí es cierto. Han tomado fragmentos de textos internos y les han agregado cosas que el ELN ni el Comando Central ha dicho. Entonces eso es un amasijo de medias verdades con mentiras para crear pánico. Eso no puede recibir aplausos. Ustedes en el pasado, cuando estaban en un proceso también, en el gobierno anterior, ocurrió el hecho de la escuela de cadetes. Dijéramos que esta vez el mensaje suyo con respecto a ese tipo de acciones es que no va a pasar nada, ¿o cómo lo podemos interpretar? Bueno, nosotros estamos tratando de aproximarnos a que llegue un cese el fuego bilateral, porque nos parece que es el mejor escenario para desarrollar esta mesa de diálogos. Entre tanto, nosotros no tenemos ninguna voluntad ofensiva o agresiva. Las acciones que puedan existir o vayan a existir son más acciones defensivas. Esa es la voluntad política del ELN en este momento. Ustedes han participado como grupo en muchas negociaciones con muchos gobiernos. La gente se pregunta, la gente del común que está viendo este diálogo se pregunta ¿por qué esta vez sí? ¿Usted qué les dice a ellos? ¿Esta vez vamos para un buen final? Bueno, por primera vez hay un gobierno progresista que en su programa, desde la campaña electoral, dijo que iba a jugársela a fondo por la paz. Nosotros le creemos. Entonces, si ellos quieren la paz y nosotros también, pues es más fácil avanzar. Con un acto simbólico, decenas de familias rindieron un homenaje a sus seres queridos desaparecidos. En el Copey y Cesar aún no pierden la esperanza de poder brindar cristiana sepultura a sus hijos, padres o hermanos. ¡Copey, no les dé miedo! ¡Denuncien! Con fotos de sus familiares en mano y llevando pancartas, las familias de los desaparecidos recorrieron las calles del Copey, pidiendo apoyo en la búsqueda de sus seres queridos. Es la gracia celestial. Las palabras de un sacerdote en una improvisada Eucaristía les daba fortaleza para continuar con la espera. Al final de la tarde, las velas se encendieron rindiendo honor a quienes un día salieron de casa pero nunca regresaron. Viviana Padilla ha buscado a su hijo durante 15 años. Yo vengo de Santana Magdalena, vivo en La Paz Cesar. Estoy buscando a mi hijo Deiber Yesid Martínez Padilla. Cuenta que su hijo salió un día de su casa con la promesa de un trabajo, pero no regresó. Estoy hoy en el Copey con una esperanza, con una gran fe de poder encontrar a mi hijo. Para ella y decenas de familias más, el cementerio alterno del Copey se convierte en la esperanza de saber algo de sus familiares. Que ahí hay muchas personas enterradas y en una de esas personas puede estar nuestro ser querido. Por el momento, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas manifestó que las excavaciones continuarán hasta el próximo 9 de marzo. La Fundación Paz y Reconciliación reveló un informe sobre violencia político-electoral en el país. El estudio reporta hechos violentos de los últimos 4 meses. John López, buenas noches. Usted tiene las cifras completas. Adelante.
Hola Daniela, buenas noches. Pues realmente son cifras alarmantes, ya que según el informe, en Colombia hay un hecho de violencia política cada 2 días. Según la Fundación Paz y Reconciliación, los datos recopilados en los últimos meses son los siguientes. El total de víctimas reportadas es de 64 actores políticos violentados, de los cuales 11 fueron asesinados, 10 sufrieron algún tipo de atentado y 43 recibieron diferentes tipos de amenazas. Ahora revisemos cuáles son los territorios donde más casos se han presentado. El departamento con más casos es Santander, que reporta 20 víctimas. Le sigue Bogotá con 7, Nariño con 5 víctimas, Antioquia 4 y Cauca con 4 casos. Sobre el informe, esto dijo el coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares. Dentro de este escenario identificamos que las personas victimizadas corresponden a 55 hombres y 9 mujeres de los departamentos que mayor víctimas tienen de Nariño, Antioquia, Bogotá y Santander. El presidente Gustavo Petro le pidió al fiscal general Francisco Barbosa investigar a su hermano Juan Fernando Petro Urrego y a su hijo mayor Nicolás Petro por los supuestos sobornos que se estarían cobrando a criminales a cambio de ser beneficiarios de la paz total. Después de que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, confirmara que existe un cartel de abogados que buscan prebendas a cambio de supuestos beneficios para los detenidos y que según rumores implicarían al hermano e hijo del presidente, hoy el mismo jefe de Estado le pidió a la Fiscalía la investigación y aclaración de los hechos. Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al fiscal general de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades. El primer mandatario recordó que el único funcionario autorizado para tratar con organizaciones delincuenciales es el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Reitero que el único funcionario que cuenta con el aval del gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el único objetivo de la búsqueda de la paz, es el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Aseguró que su gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen las violencias en las ciudades y demás territorios. Nicolás Petro se refirió a la petición de su padre a la Fiscalía a través de un comunicado. Solicito al fiscal generar la mayor celeridad posible en este tema, pues aclaro que ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a paz total. No me he reunido ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable. El presidente Gustavo Petro recordó que su objetivo es lograr la paz y que nadie puede interferir ni sacar provecho de eso, ni siquiera su propia familia. Concluyó asegurando que confía en que su hermano e hijo puedan demostrar su inocencia y que respetará las conclusiones a las que llegue la justicia. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto por medio del cual el pasado 16 de febrero el presidente de la República había reasumido por 3 meses algunas de las funciones de carácter regulatorio en materia de servicios públicos, como agua potable, saneamiento básico, energía y gas, que estaban delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC. El alto tribunal explicó que se trata de una medida cautelar mientras se revisan varias demandas contra el decreto. El presidente Gustavo Petro se reunió este jueves en la Casa de Nariño con la bancada del Partido Conservador para hablar de las modificaciones que plantean para la reforma a la salud. El próximo lunes 6 de marzo le presentarán la propuesta al mandatario. Después de un encuentro de más de 2 horas, los conservadores insisten en impulsar el sistema de aseguramiento mixto, sin integración vertical y con giro directo, tal como sucede hoy en el régimen subsidiado. Defienden la libre escogencia del usuario y apoyan la dignificación laboral del personal de la salud. Pedimos que nos mostraran cuál es el impacto fiscal que hoy pues nos llena de incertidumbre. No sabemos realmente, porque en el documento filtrado se hablaba casi de 30 billones, luego escuchamos un trino del gobierno que habla más o menos de 6. La inversión privada para nosotros es fundamental, pública y privada. Reiteran la necesidad de construir sobre lo construido y trabajar por llevar el sistema de salud a las regiones más apartadas del país. No es la defensa de las EPS la que estamos haciendo, es la defensa del usuario, porque esas EPS tienen sí muchas falencias y queremos mejorar el sistema de salud. No se llegue a las zonas rurales, queremos que se llegue a las zonas rurales, a las regiones apartadas.
El próximo lunes 6 de marzo se espera que los conservadores, liberales y de la U en consenso le entreguen al mandatario el paquete de artículos modificatorios que proponen para la reforma a la salud. Desesperados, así continúan cientos de pasajeros que aseguran sentirse abandonados y estafados por la aerolínea Viva Air. Edwin Suárez desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Edwin, buenas noches, ¿cuál es la situación a esta hora? Hola, ¿qué tal, Daniela? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. Es que esa desesperación pues se va aumentando, sobre todo para los pasajeros que habían comprado sus tiquetes en esta aerolínea Viva Air y han llegado preguntando qué es lo que tienen que hacer. Tienen sus vuelos programados para los próximos días, incluso para los próximos meses. Por eso este lugar continúa así, lleno de gente, sigue preguntando, pero se van sin respuesta alguna. La situación más complicada la tienen los extranjeros, porque dicen que tienen que pasar otra noche más en los fríos pasillos acá de la Aeropuerto Internacional El Dorado sin respuesta alguna. Ellos ya quieren pues regresar a sus países de origen, especialmente para la ciudad de Lima en Perú y Buenos Aires en Argentina. Hablamos con ellos más temprano y nos comentaron de la difícil situación que atraviesan. Han pasado 4 días después de la decisión de la aerolínea Viva Air y a estas alturas los más afectados son los pasajeros que se dirigen a Perú, Argentina y Brasil, pues en Avianca y LATAM aún no hay cupos y deben esperar. Bueno, la incertidumbre, hemos visto gente con chicos, embarazadas, que no estaba buena la situación. Llegamos de México el día de ayer, teníamos de aquí, íbamos a quedarnos en Bogotá hasta el sábado íbamos a volar en Medellín y luego Cartagena y luego Santa Marta y todos los vuelos los teníamos en Viva Air, pero no nos han resuelto nada. El panorama para las personas con vuelos nacionales es complicado porque los llevan al destino, pero no les garantizan el regreso y deben pagar los tiquetes. Me dicen que sí me llevan, que me programan el vuelo para el 4, pero que debo comprar los 2 de regreso. Casi 1.200.000, algo así. Estamos aquí en el aeropuerto a ver si nos arreglan el viaje de aquí para allá. Dice que no lo hacen, pero de regreso pues nos toca mirar a ver si no lo solucionan. Otros pasajeros han tenido que acercarse personalmente a confirmar si sus planes de viaje se han cancelado. No, solamente lo que he visto por noticias nada más. Tengo el vuelo para Buenos Aires el 5. Avianca ha transportado más de 3.500 pasajeros y LATAM otros 3.500. Se espera poder atender toda la demanda y priorizar a quienes llevan hasta 3 días esperando retornar a su país. Y la Superintendencia de Industria y Comercio investiga si hubo compañías involucradas en esta crisis aérea y realizó una inspección a las empresas Avianca y Viva Air. La Superindustria envió una notificación a Viva Air y Avianca en la que anunciaba la visita de inspección a las instalaciones de las compañías ubicadas en Bogotá y Río Negro. El objetivo de la SIC es recaudar información para determinar si hubo planeación o acuerdo de las aerolíneas para suspender las operaciones. De acuerdo con recientes pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, Viva y Avianca habrían actuado en contravía del régimen de integraciones empresariales, razón por la cual ya inició las investigaciones administrativas correspondientes. Por su parte, la Superintendencia de Sociedades informó que Viva a la fecha no ha solicitado admisión a procesos de reorganización ni a liquidación judicial. Sin embargo, este proceso no es necesario para los planes de la aerolínea. Viva inició un procedimiento de recuperación empresarial ante la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Allí lo que se busca es que Viva suscriba acuerdos de pago con sus acreedores y así preservar la continuidad de las operaciones y de los empleos. En ese proceso puede o no intervenir las supersociedades a petición de los involucrados. La Aeronáutica Civil revisará la integración solicitada por las aerolíneas Avianca y Viva dentro del debido proceso administrativo. Debido a la difícil situación que viven miles de pasajeros en las diferentes terminales aéreas del país, la Fuerza Aérea Colombiana puso a disposición 2 aviones Boeing 737 para transportar pasajeros. Con este grito de júbilo, 124 pasajeros que estaban varados en San Andrés celebraron su regreso a casa. Durante 2 días esperaron para poder abordar un avión. Lo que no imaginaban era que regresarían en un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana. Hace 2 días estábamos esperando el vuelo. La verdad estábamos muy desesperados con la cancelación de Viva. Pero pues ya tenemos un alivio que es regresar a nuestras casas. Apoyar los temas de vuelos de carácter humanitario que contribuyen al rescate o a la protección de los pasajeros por afectados por el tema de la aerolínea Viva Air. Gracias a que la Fuerza Aérea habilitó esos 2 vuelos, los turistas pasaron de esto, porque esto es una odisea, el calor, el dinero se acaba,
a esto. Pero gracias a estos recursos podemos tener un final feliz y eso es lo que estamos celebrando ahora, de que podemos llegar a casa tranquilos, a descansar. Hasta ahora han sido atendidos cerca de 12.000 pasajeros en todas las rutas nacionales e internacionales afectados por la suspensión de las operaciones de Viva. Por eso, antes de despegar, agradecen a la Fuerza Aérea de esta manera. En Colombia cada vez son más las parejas, especialmente de extranjeros, que acuden a los embarazos subrogados, la gestación por sustitución o de alquiler de vientres, como se le conoce comúnmente. El tema es muy polémico por diferentes causas. Es una venta del cuerpo, pueden estar derechos fundamentales en riesgo. Este es el tema de nuestro informe especial de hoy: alquiler de vientres, vidas por encargo. En los próximos minutos veremos. Logramos el testimonio de varias madres subrogadas que nos cuentan por qué decidieron llevar en su vientre el hijo de otras personas, qué sienten, por qué lo hacen, qué tanta afiliación y apego llega a haber. Y del otro lado, una mujer explica los motivos que la llevaron a alquilar un vientre porque físicamente le era imposible. Un médico también nos explica los lineamientos científicos y éticos de esta práctica. Y buscamos voces en el Congreso y expertos en derecho, pues una orden de la Corte Constitucional ya ordenó reglamentar estas prácticas. Iniciamos. Jennifer, Julie y Lina son madres subrogadas. El periodista Dani Correa logró su testimonio. Hablan de las retribuciones económicas, de los cuidados y sobre todo de qué sienten como mujeres. Como si fuera un ritual, todas las mañanas, después de lavar los platos y preparar su rutinario café humeante, Jennifer inicia una rutina propia de la maternidad. No es mi hijo porque no son mis óvulos. Con firmeza y convencimiento, Jennifer habla de una vida que lleva en su vientre, pero que sabe no es suya. Aparte no tiene mis genes, no tiene mi ADN. ¿Quién soy yo para decirle a una mujer, usted no tiene derecho a ser mamá? Habla del método de maternidad subrogada, en el que participa hace 2 meses. Dice que lo suyo es, sobre todo, ayudar a una pareja que no puede tener hijos. Si yo fuera la que tuviera problemas en mi útero y tuviera la posibilidad, tanto económica como el apoyo emocional de mi esposo, para buscar cualquier medio para ser mamá, yo también lo haría. Dice que está preparada para lo que quizá sea lo más duro en este camino de maternidad. Es imposible no generar un vínculo, las cosas por mis medios. Independientemente que sea en mi estómago o por fuera, hay muchas personas que tienen que generar vínculos con menores de edad y tienen que asumir que no son sus hijos y que algún día se van a ir. En otro sector de Bogotá, bajo un sol de nevadas habaneras, Yuli también acepta contar su historia. En este momento, se prepara para vivir lo mismo que Jennifer. Se siente lindo, se siente muy lindo. O sea, es como cuando alguien te hace un favor así, pero que tú dices, Dios mío, a esta persona le debo la vida. Así se siente bonito. Te sientes como, hicimos algo bien, muy bien, y eso yo creo que hace cualquier persona feliz. En un par de días, a Yuli le implantarán en su útero un embrión con la carga genética de otros padres. Sabe que será un proceso largo, pero que considera seguro. En este momento estoy en la etapa donde ya se puede hacer la fecundación in vitro. Pero también es pensar como, va a ser como ser la incubadora de alguien, la casita de alguien. Entonces yo lo único que puedo hacer es brindar cariño, mucho amor, y tener siempre presente que esta persona va a llegar a completar a otra. No es ni será su hijo, pero lo cuida como si lo fuera. Esta es mi primera vez entrando en un proceso de madre subrogada. Hasta el momento me ha ido muy bien. Ya tengo 9 semanas de embarazo. Ha sido súper fuerte. El bebé en camino es producto de una fecundación asistida. De todas maneras, la preparación del endometrio lleva muchas hormonas.
nos dan una preparación bien fuerte y sí se sienten muchos malestares, más de los normales. Jennifer alquiló su vientre a una pareja extranjera que llevaba años intentando tener un hijo. Para ellos, la paternidad era una posibilidad médicamente imposible. Es entregarle algo muy valioso que no tiene precio monetario a una pareja que lleva años esperando un positivo. Es esa incertidumbre de saber que ese ser que llevas está bien y darle esa noticia de no, está más grande, ya le escuché el corazón, está súper bien. Todo embarazo requiere de múltiples cuidados y quizá mucho más cuando se habla de subrogados. Ellos hacen 2 pruebas psicológicas, preguntas relacionadas con tu autoestima, con lo feliz que eres, con tu vida. Lina, que entrega su testimonio desde Santa Marta, fue quizá una de las primeras mujeres en alquilar su vientre en Colombia. Conocí a unos, amigos de esa pareja a la que yo ayudé y ellos me comentaron que ellos no podían tener hijos, que estaban buscando hacer una gestación subrogada, pero eso fue hace mucho tiempo, fue hace más o menos 10, 11 años. En Colombia no se escuchaba tanto del tema, entonces que no sabían cómo hacerlo. Yo empecé a investigar porque me pareció algo muy bonito, aparte porque el embarazo me ha parecido también muy tierno, muy hermoso, una etapa muy bonita de la mujer. Son mujeres cuyas historias empiezan a multiplicarse en Colombia. Historias similares donde los argumentos de defensa a lo que hacen se trenzan y combinan. Dicen que se está comercializando con el cuerpo de la mujer y a nosotros en ningún momento, o yo he conocido otras mamitas subrogadas y sé que ninguna ha sido obligada a realizar el proceso. Uy, no creo. Primero, pues nunca he visto como que sea explotación, porque no está siendo ni maltratado ni nada de ese tipo de cosas. Nadie te lleva obligado. Sí puede ser un tema de una persona de escasos recursos lo vea como una salida, sí, pero igual tampoco es tan así. Porque las personas que se postulan a un embarazo subrogado también deben brindar garantías para el bebé. La medicación y los cuidados son estrictos. Los antecedentes de la futura madre subrogada también. Con temas sobre el alcohol, las drogas, realmente como para saber si eres totalmente apta, tanto emocional como físicamente. Habla de la misión de las gestantes subrogadas y aunque su papel le da beneficios económicos, dice que no es lo más importante. No me siento vulnerada, al contrario, me siento muy feliz de estar viviendo esta experiencia. Si yo ya tengo esa bendición, ¿por qué no se la puedo dar a alguien más? Esta historia tiene otra cara y es la de las madres que en este método ven el único camino posible para cumplir su anhelo de maternidad. También hablamos con ellas. Y consultamos médicos para entender los cuidados y procedimientos en quien asume el reto de ser una madre subrogada. Mi hijo significa todo para mí, porque fue un sueño que, como les digo, gracias a Dios, a la ciencia médica, al universo, logramos hacerlo. Si a Rudy Gutiérrez se le pide que identifique el momento más feliz de su vida, no duda. Es el día en que se convirtió en madre, aunque fue un sueño que creyó imposible. Ese proyecto de vida en pareja, porque igual el papá de mi hijo también lo deseaba con el corazón poderlo hacer. Entonces fue algo que nos llenó de alegría, de ganas de seguir viviendo, de agradecimiento, de gratitud completa con la vida, con la persona que nos apoyó y con todo el cuerpo médico que nos apoyó para hacerlo, obviamente. Cuando era niña, le diagnosticaron endometriosis ovárica. En busca de superar el designio que la naturaleza les había deparado, ella y su esposo decidieron recorrer el camino de la maternidad subrogada. Es una mujer que toda la vida viviremos agradecidos por ello, independientemente de que se corta un lazo nunca un lazo de afectividad ni nada, pero pues igual sabemos quizá dónde está, si pudiéramos ayudar en algún momento lo haríamos. Hoy recuerda ese proceso como el principio que dice:
ayúdame que yo te ayudaré. Buscamos una persona que realmente fuera humana, que tuviera esa calidad humana que nos pudiera, verdad, beneficiar tanto, o sea, a las dos partes. Y sí, se dieron las cosas. Una mujer relativamente joven, como lo exigían allá, que ya tuviera hijos, que no fuera, no interesaba el tema de casada o separada, sola, pero que tuviera hijos. Y el acompañamiento que hicimos nosotros los 9 meses con ella fue básico. El ginecólogo Germán Ospina, experto en reproducción asistida, explica que este método ya ha sido la salvación para muchas familias en Colombia que aspiran a la maternidad y paternidad. La reproducción es algo inherente a nuestra especie y es algo que la gran mayoría de personas en el mundo despierta ese sentido, alimenta esa sensación y necesita reproducirse para sentir que en el mundo hizo algo. Quizá uno de los factores determinantes para los padres es que la fecundación asistida les garantiza la carga genética para sus hijos. Yo sé que a todas las personas no se les da esa oportunidad. Es la búsqueda y la consecución de un embarazo a través de una técnica de reproducción asistida conocida como una fertilización in vitro que se realiza en el mundo desde hace muchísimos años. Y en este caso en particular está diseñado para las parejas que por alguna razón biológica o alguna razón física no pueden engendrar un hijo en su cuerpo. Avalamos que el material genético de esa persona no debe estar involucrado en el tratamiento. Es decir, vamos a utilizar óvulos y espermatozoides diferentes, externos, y no vamos a utilizar los óvulos de esta portadora gestacional. Rudy identifica su proceso sin muchas diferencias como el de otras madres. Desde el primer momento en que se empezó con ella el proceso de hacer la inseminación, estuvimos ahí, tanto el papá de mi hijo como yo, entregados completamente al proceso, entregados completamente a que ese bebé, ese ser humano creciera de una vez en su vientre con el amor nuestro. Para la ciencia, este método abre la puerta a las nuevas dimensiones de la maternidad y paternidad. Hay otro escenario y son las parejas homosexuales hombres. Estas parejas, por evidente razón biológica, tienen una imposibilidad natural para poder engendrar un hijo. El doctor Ospina se muestra a favor de que esta práctica sea regulada en Colombia. Eso mismo piensa Rudy, quien ve en el carácter de salvación y única opción para muchos como el gran valor de la maternidad subrogada. Pues este tema abre un debate en Colombia. La Corte Constitucional acaba de ordenarles a varios actores del Estado definir una reglamentación. Está en juego la reiteración. ¿Cuántas veces una mujer puede ser madre subrogada? También las posibles restricciones para extranjeros que llegan al país en busca de ese método. La maternidad subrogada es un asunto que ya ha ocupado a la Corte Constitucional de Colombia, cuando en el 2002 analizó el caso de un padre que pedía licencia de maternidad. La EPS del solicitante no supo qué hacer al enfrentar ese panorama. Un hombre que pedía derechos de una madre. Era un caso de maternidad subrogada que la magistrada Cristina Pardo resolvió a favor del tutelante y le concedió los mismos derechos de una madre. Pero quizás el punto más importante del fallo es que exhortó al gobierno a presentar un proyecto de ley sobre la maternidad subrogada y al Congreso a legislar sobre el tema. El representante Alejandro Campo ya radicó un proyecto de ley. Se declara de acuerdo con la práctica, pero dice que hay que alejarla de cualquier modelo de negocio. Entonces, el procedimiento existe, la Corte le dio vida, por eso a nosotros toca regularlo. La idea es que esto no sea un negocio, la idea por eso lo limitamos a una persona. Tú puedes ser al turista una vez, pero 3 veces. Y lógicamente la mayor demanda es de extranjeros. Pues la idea es que Colombia no es una fábrica de niños. El gobierno también tiene lista su iniciativa. Este es el proyecto de ley radicado por los Ministerios de Justicia y de Salud. Entre otros, se contempla que se prohíba la práctica con fines comerciales. Y se propone prohibir la práctica transfronteriza. Se busca entonces evitar comportamientos de extranjeros que pudieran acudir a Colombia como un lugar atractivo para la subrogación uterina para la gestación. La ley, según el proyecto, contemplaría la prohibición al retracto y limitaría al máximo 2 veces la práctica para mujeres, regularía los pagos, entre otros.
Por su parte, una de las pretensiones de la ley que impulsa Ocampo es que el bienestar familiar participe activamente. Si bienestar familiar dice que no es apto para ser padre, puedes tener 1.000 millones de pesos, que no puede ser padre. La abogada Marta Rita ha acompañado desde los contratos y los acuerdos legales. Ella conoce de extranjeros que acuden a la práctica en Colombia. La misma Constitución dice que los extranjeros que pisen en nuestro territorio se le aplicará la ley colombiana, entonces para ellos nada más no se les va a aplicar el tema de subrogación materna, luego eso es abiertamente inconstitucional. Dice que para la elaboración de proyectos no se tuvo en cuenta voces como la de los abogados y no está de acuerdo con limitaciones como la edad. El tema de la edad dice que hasta los 45 años vas a bajarle 10 años porque para los adoptivos, para los adoptantes, la edad máxima son 55, debería para los subrogantes ser también de 55 años. La maternidad subrogada o los vientres de alquiler, como se conoce esta práctica, abre la puerta a debates legales y morales que hasta ahora inician en Colombia. Muchas preguntas surgen a raíz de este tema. Este próximo domingo estaremos ampliándolo y otros temas también de intereses, en especial es RTVC Noticias. Por ahora, más noticias del día. Seis farmacéuticas están bajo la lupa de la Organización Mundial de la Salud. La razón, la conexión que habría de un jarabe para la tos con la muerte de 300 niños en 3 países. Camila Bradford, usted puede contarnos más detalles de la situación. La escuchamos. Buenas noches. Hace un mes, la OMS emitió la alerta en Gambia, Indonesia y Uzbekistán ante los cientos de fallecimientos de niños, en su mayoría menores de 5 años. El organismo pide ubicar y retirar de circulación de la manera más veloz los jarabes contaminados. Y les explico por qué. Solo una gota de esos jarabes resulta demoledora para el organismo de esos pequeños. Para resumirlo brevemente, los contaminantes de esos frascos tienen la capacidad de bloquear la circulación y afectan los riñones a tal punto que la muerte resulta inminente. Un frasco muchas veces sostiene la fe y la confianza de millones de padres alrededor del mundo. Tan natural y repetido como aliviar la tos en niñas y niños del lugar del planeta que se mire, en 3 países, Gambia, Indonesia y Uzbekistán, extinguió la fuerza vital de más de 300. Le susurré al oído: hijo mío, puedes elegir estar aquí conmigo, tu papá y hermano, o con Dios en el cielo. No mucho después, las máquinas de monitoreo mostraron líneas planas. Pangegar acumulaba vivencias de sus escasos 8 años. La sonrisa atravesaba la mayoría de ellas hasta que se convirtió en un número. Uno que elevó la cifra de los casos que la Organización Mundial de la Salud investiga. Dietilenglicol o etilenglicol, disolventes industriales y anticongelantes, mortales en las más mínimas cantidades, serían los contaminantes de líquido de venta sin receta médica para la tos que desdibujó familias. Estoy tan destrozado que no quiero que ningún otro padre lo experimente. Farrasca es otro más de los casos sobre los que la OMS amplificó la pesquisa a farmacéuticas y a sus materias primas en esas latitudes, sobre uno de los aliados infalibles de la crianza. Buenas noches, qué alegría saludarlos como siempre aquí desde la ciudad de Medellín. Bienvenidos a la información deportiva. Pues Barcelona dio el golpe y venció 1-0 como visitante al Real Madrid en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey. Ya el partido de vuelta y en donde se va a conocer al finalista será el 5 de abril. Clásico es clásico y nadie quiere perderlo. Más si uno está jugando de local y menos si uno está disputando una plaza en la final. Pero el partido quedó en poder del FC Barcelona. Kessie, que parte muy bien habilitado, la pelota que pega en el arquero Courtois, rebota en Eder Militao y es el 1-0 para el club culé. Vemos la repetición porque hubo que ir a observar al VAR. No había fuera de juego de Kessie, sí de Rafinha, pero no interviene en la jugada. Luego viene el rebote y la pelota al fondo del marco de Courtois para el 1-0 del Barça. Pero la cosa no terminó ahí, porque al minuto 71
que sí volvió a rematar luego de un centro atrás, y sea Ansu Fati, el ángel salvador del Real Madrid. Sí, lo escuchó bien. Resulta que el delantero del Barcelona no atinó a saltar cuando la pelota llevaba camino de gol. Recibió el reclamo de su compañero, sin embargo, la situación no pasó a mayores, porque el Barcelona ganó 1-0 y ahora se volverán a enfrentar en la Liga el 19 de marzo y en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey el miércoles 5 de abril. Nostálgica porque Peter Pan era mi película favorita cuando era niña, me sabía todos los diálogos, las canciones, las escenas, y esto es parte de la banda sonora de la película de 1953. Resulta que han hecho musicales, obras de teatro, series animadas, películas, pero de las más taquilleras y las más importantes hay tres. La de 1953, que es de la que les estoy hablando. Here we go. Una del 2003 que se hizo en live action, que es esta. Y una que está próxima a estrenarse, que se va a llamar Peter Pan and Wendy, y les voy a mostrar un fragmento del tráiler. ¿Dónde estamos? En casa. Peter la encontró, igual que a nosotros. ¿Igual que a mí? ¿Peter Pan? ¿Esperabas a alguien más? Aprovechemos entonces que hoy es jueves de clase 101 y hablemos de Peter Pan. Peter Pan fue una novela escrita por un escocés que se llamaba James Matthew Barrie. Primero hizo un boceto de obra de teatro, esto es 1904, y en 1911 armó la novela. La historia es la de Peter Pan, que es un adolescente que se niega a crecer, que es un poco egoísta, que vive en un lugar que se llama el País de Nunca Jamás, que queda por la segunda estrella a la derecha y luego derecho hasta el amanecer. Y un día, buscando su sombra, se para en la ventana de la casa de los Darling, que es una familia, y descubre que la hija mayor de los Darling le cuenta cuentos a sus hermanitos y decide invitarla al País de Nunca Jamás para que viva con él y le cuente cuentos a los niños perdidos, que son los niños que viven en ese lugar. Pues bueno, la película y en general, además, la novela tiene una contradicción muy importante, que es la que albergamos todos los seres humanos, que es el ser Peter Pan y ser Wendy al tiempo, solo que ahí la disocian y nos la muestran en dos personajes diferentes. Pero todos somos un poco egoístas, no queremos hacernos responsables, no queremos tener todas esas cargas de la vida adulta, y al mismo tiempo somos cuidadores excesivos. Siempre hay alguien o algo que cuidamos con mucho cuidado y de quien ponemos siempre sus necesidades por encima de las de nosotros. Piensen en el hijo, el perro, la mamá, qué sé yo, la bicicleta, bueno, en fin. El caso es que la película nos muestra esos dos lados, y que existan al mismo tiempo en los seres humanos es lo que crea el equilibrio. Sin embargo, en el 83 hay un psiquiatra que se llama Dan Keeley, que le puso nombre a el momento en el que se disocian y uno se va para uno de los dos lados. Entonces está el síndrome de Peter Pan, que es cuando uno es totalmente egoísta, irresponsable y no quiere saber nada de nada, y el complejo de Wendy, que era con el que criaban un poco a las mujeres antes, y es que viven en función de los demás, de los hijos, del marido, de la familia. Entonces el plato más grande es para el marido, la cama más cómoda es para los hijos, y ellas siempre cogiendo la peor parte de todo. Pues bueno, cuando se vean la película, por favor no piensen ni en el complejo ni en el trastorno, porque se les amarga el rato, más bien maravíllense con el País de Nunca Jamás. En 4.856 pesos cerró el precio del dólar, lo que representó un incremento de 8 pesos. A $1.83 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 15.000 pesos y llegó a 2.060.000 pesos. 375.000 millones de pesos subastó en TES el Ministerio de Hacienda. Recibieron ofertas por más de 1 billón de pesos, es decir, 4,6 veces el monto subastado. 81.000 millones de pesos recaudó Coljuegos en enero de 2023, lo que representa un crecimiento de 27,5% frente al mismo mes de 2022.
Un hombre fue capturado en Soacha por presuntamente haber abusado sexualmente de su propia hija durante 4 años. La denuncia la hizo la abuela de la menor, quien además argumentó violencia intrafamiliar. Más noticias del país en un minuto. En el último año, la Red de Bancos de Alimentos de Colombia lleva más de 38.000 toneladas de productos alimenticios a población vulnerable en todo el país. Según el DANE, en lo que va de este año, ya han muerto 29 niños menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición. La policía del Comando Sabana Norte en Cundinamarca logró la captura de 5 personas dedicadas al tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes. Videos de policías infiltrados lograron demostrar el modus operandi de la banda delincuencial, a la que se le incautó una importante cantidad de drogas que estaba lista para ser comercializada en varios municipios. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo advirtió que en los próximos días prevén un aumento en la cantidad y la frecuencia de lluvias, en especial en los departamentos del Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Putumayo y Caquetá. El Ministerio de Salud anunció la suspensión de los certificados digitales de vacunación contra el COVID-19 luego de que la Organización Mundial de la Salud determinara que estas medidas no son obligatorias para viajes internacionales. Más noticias del mundo. India es la anfitriona de una reunión atípica de los ministros de Exteriores del G20. El tema principal es Ucrania. En ese encuentro, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, indicó que durante su breve contacto con su par ruso, Sergei Lavrov, pidió poner fin a la guerra de agresión librada por Moscú allí en Ucrania. Situaciones rutina en territorio ucraniano lo prolongan como el asunto de mayor interés en lo global. Misiles rusos esta vez dejaron muertos y desaparecidos en Zaporilla. Otro edificio residencial bajo esa retórica se vino a suelo. Y ese acto hacia civiles, esa redundancia de los enviados de Putin allá, es de los hechos que se trepan a los escritorios y son debate en lo diplomático. A más de 5.000 kilómetros de esa realidad, los titulares de Exteriores del G20 en Nueva Delhi, India, se alejaron de un acuerdo por sus divergentes visiones sobre Ucrania. Allá ocurrió este breve pero diciente cara a cara entre el país que más apoya a Kiev con quien la ataca. Washington y Moscú confirmaron que Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y su igual de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dialogaron durante 10 minutos. El apoyo de la Casa Blanca a Ucrania quedó manifiesto y la importancia de que Rusia vuelva al Tratado de No Proliferación Nuclear. En esa línea, Berlín envió un mensaje sobre el rol que tiene China ante la coyuntura. Mi mensaje a Beijing es claro: utilice su influencia en Moscú para presionar por la retirada de las tropas rusas y no suministre armas a la Rusia agresora. Antes, Moscú afirmó que su territorio fue violado por un grupo de combatientes ucranianos que al sur de su suelo abrió fuego contra civiles. Es violencia, crímenes cometidos por neonazis y sus amos. El crimen de hoy nadie lo notará. Entre armas y valijas diplomáticas sigue transcurriendo Ucrania, la que sin solicitarlo se rehúsa en dejar de ser protagonista. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay 3.000 vacantes para acceder a cargos de carrera en entidades del Estado y acá les contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo, vaya a la página www.cnsc.gov.co. Desliza hasta abajo y dé clic en más de 3.000 vacantes para ingresar a la carrera administrativa en diferentes departamentos del país. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que tiene vacantes para profesionales, técnicos y asistenciales. Tenga presente que primero tiene que inscribirse en cimo.cnsc.gov.co, seleccionar la vacante de su interés y seguir el paso a paso. Atentos, para participar en la convocatoria tienen que pagar 38.700 pesos en los cargos de técnico y asistencial y 58.000 pesos en cargos profesionales. Y mucho ojo, porque tienen plazo de aplicar hasta el 3 de marzo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias.
Jorge Luis Pinto vuelve a estar en las polémicas por sus declaraciones, pues esta vez después de la derrota del Cali ante el Pereira, el técnico aseguró que los equipos rivales se enfrentan a él utilizando estrategias que van en contra del espectáculo del fútbol. En el partido contra Águilas, que terminó con empate a un gol como local, lo dijo. Marrulleros, parar el partido, echar el balón para afuera, meter las camillas, todo eso. Y en el partido contra Pereira, que perdió como local, lo repitió. Se paró el ritmo del partido múltiples veces, así se lo dijo el profesor Restrepo, que ese no era fútbol. En Ibagué ganó 2-1 y los periodistas le preguntaron por el tema, acusándolo de ordenar a su equipo practicar aquello que critica. Porque fue el otro que me preguntó qué es peor. Nosotros nos tiramos al piso. Nos vio que Mera está desgarrado. Pero no es un tema nuevo en el fútbol colombiano. Hace un año, Equidad habló del tema en cabeza de su técnico. Yo pienso que había dos equipos, uno que quería jugar y otro que no, que se tiraban al suelo, que lo sacaban en camilla. Y en Cali se quejaron contra el juego de Equidad, luego del empate contra América. Y logramos sacar un resultado que yo sé que a ustedes les tiene que doler como hinchas, pero el fútbol no es regalando absolutamente nada. Una estadística muestra que en Colombia de 90 minutos en realidad solo se juegan 50. Y tal como lo dice Alexis García, eso va en contra del mismo fútbol colombiano. Y hay noticias para todos los que somos seguidores obsesivos de Rosalía. Rosalía tiene el premio a Mejor Productora del Año por los premios Billboard. Y es que se lo merece porque su último disco, Motomami, definitivamente es una clase de producción, una exploración del sonido y del ritmo maravillosa. Entre otras noticias, TikTok está en crisis. No solo por la noticia que está dando vuelta sobre la prohibición para los menores de edad, sino por otras razones que les va a contar Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. ¿Cómo no pasar horas viendo este tipo de contenidos? Se trata de TikTok, una red social de videos que ha cambiado los hábitos de consumo en redes sociales. Abren la aplicación a las 8 de la noche y en menos de nada han pasado horas. Contenido hecho para ser adictivo. Cuenta con una herramienta para deslizar de manera infinita e incluso la publicidad se camufla y pasa desapercibida. Cuenta con un algoritmo capaz de segmentar a su usuario en un minuto, si le gusta el baile, los deportes, el cine, la música o la política. Características que tienen a la aplicación en el ojo del huracán, a tal nivel que algunos países como Estados Unidos planean bloquearla por no encontrar respuestas lógicas a preguntas como: ¿por qué en China funcionarios públicos tienen prohibido descargar la aplicación? ¿Por qué menores de edad solo pueden usarla 40 minutos? ¿Y por qué solo en China limitan los contenidos políticos? Conspiranoia que llevó a la Unión Europea, Canadá, Australia, India y Estados Unidos a prohibir su uso desde dispositivos oficiales, argumentando que se trata de una estrategia de espionaje. La respuesta de TikTok es que está dispuesta a demostrar que su sistema operativo protege los datos de millones de personas e incluso ya está en funcionamiento un control sobre el tiempo que pasan los jóvenes en la aplicación. Lo cierto es que según estudios científicos, todas las redes sociales tienen un grado de adicción, ya que proporcionan estímulos para que las personas pasen más tiempo en el celular y todas, independiente de su nacionalidad, tienen control sobre nuestra información. Noticia al cierre. En el Caquetá fueron liberadas 3 mujeres de los cerca de 90 retenidos por la Guardia Campesina. A todos, gracias por su sintonía. Los invitamos a seguir conectados con nosotros en nuestras redes sociales, @RTVC Noticias. Y mañana la emisión al mediodía y a las 7 de la noche. Gracias por acompañarnos. RTVC Noticias, emisión central.